Los profesores de primaria tenían una regla para corregir a los alumnos, una de madera, no de conceptos, que aplicaban sin dudar en las palmas de las manos o las piernas. El grosor de cada una aumentaba de acuerdo a los años. La de primer grado era muy delgada pero larguísima. Intimidaba por su tamaño, pero a la hora de golpear, dolía poco. Era más disuasiva que punitiva. Al menos esa idea comentaban mis compañeros de clase. Yo en ese año, a la justa, respondía a algún interrogante escolar. Me sentaba al fondo, tenía buena vista y miraba las clases, los recreos y todo lo que llamaban educación desde mi sitio, como una piedra. Esa fue la metáfora que encontró mi profesora al explicarle a mis tías sobre mi estado mental que le preocupaba. No era normal ver a un niño muy quieto, pero sí pegarle a uno extrovertido y malcriado. Cosas del colegio El Gran Pastor de Trujillo. La regla de segundo grado era más corta y un poco abultada. En realidad, para ser sincero, no la recuerdo bien. La profesora Mendoza la usaba gustosa para enderezar a los que llegaban tarde o no cumplían con las tareas. Tenía un camino de canas en el medio de su peinado, flanqueado por el resto de cabello pintado de marrón. Peinado de cucaracha, en las palabras de mi tía Carmela. Ese año lo pasé sin muchos problemas. Conversé y conocí a varios desadaptados como yo, chibolos muy raros. Lo poco que decían eran barbaridades. Uno de ellos, mi primo Joel, había repetido 2 veces. Solo le faltaba babear, lo que yo hacía a veces pensando en cuánto faltaba para irme de vacaciones a Lima y visitar a mi papá y mis hermanas. Así pasaba algunas horas en el aula como en la calle, sentado, silente. Lo único que me sacó de mi sopor fue ver cómo la profesora colocó a una compañera frente a la pizarra percudida de tiza para castigarla por no entender los ejercicios de matemática. Le alzó la falda y sobre su trasero protegido por una truza blanca le atizó una serie de reglazos que ahogaban los alaridos de la pobre niña. Después le dijo, repite, soy una burra, soy una burra. No sé cuánto tiempo estuvo así. Al día siguiente no hubo llamadas de atención ni contratos rescindidos. Tal vez ahora la profesora está jubilada, con un negocio armado por ahorros y una pensión, disfrutando de la vida y los buenos años escolares, de las promociones que cultivó para un país mejor. ¿Cómo están, amigas y amigas que leen por gusto? Les he leído un fragmento del primer relato, La teoría de las reglas, del libro Infancias de Brian Paredes, periodista y que debuta ya oficialmente como escritor. Ya lo era en realidad, ya escribía, pues este es su primer libro de relatos, editado muy cuidadosamente por Dendro Editorial, pues que ya está disponible en librerías y se va a presentar este sábado 15 de julio a las 6:30 en el Centro Cultural Ricardo Palma, en la cuadra 7 de Benavides, muy cerca del Parque Kennedy. Bueno, Brian está aquí. Yo simplemente, ya como adelantando la presentación, pues quiero comentar brevemente el libro, no sé si quienes todavía no lo leen. Me ha parecido muy interesante, muy también acuciosa y estimulante, en el buen sentido de la palabra, pues esta exploración que hace Brian sobre la infancia, ¿no? Uno asocia este periodo de la vida a la inocencia, a la dulzura, pero Brian se detiene también en ese descubrimiento de lo perverso también, ¿no? Los niños son muy crueles. O uno también va teniendo noción de esta suerte, pues, de jungla social en la que a veces vivimos, ¿no? Entonces, los primeros relatos de infancias hacen esa exploración en el mundo de la infancia. Encuentro ahí algunas constantes, conversaré con Brian, que está aquí a la espera, sobre ellas, sobre los temas, pero digamos por ahí se despliega esto, ¿no? Trujillo aparece como escenario ahí constante, la ausencia de la madre, el descubrimiento de la muerte. Otros relatos, son 13 en total, 13 relatos breves, uno de ellos más breve que los demás, pero que exploran también la, algunos males que también tiene la sociedad, la corrupción, en fin. Y hay otros relatos también que son exploratorios, digamos, casi, por ejemplo, qué tal en el futuro, de repente muy pronto, habrá la manera de descubrir de qué se va a morir uno y cuánto tiempo va a vivir, por ejemplo. O un dispositivo que nos haga evocar la voz de alguna persona querida que ya no está. Entonces ahí está, digamos, la riqueza de los relatos. El buen oído también para los diálogos, para este lenguaje de la calle. En fin, mejor doy paso de una vez a Brian para charlar de todo esto. Y a ustedes, agradecerles que estén ahí conectados. Estamos en vivo por si acaso, así que pueden
hacer sus preguntas y comentarios. Brian, bienvenido. Bueno, un gusto tenerte y un doble gusto más bien ahora oficialmente ya como autor. ¿Cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal a los visitantes, ¿no? De Lee por Gusto. Yo estoy muy emocionado por estar aquí. Siempre he sido también un espectador asiduo desde que pues estaba en la universidad y en pandemia sobre todo con este formato, ¿no? Y estar acá es algo muy bacán para mí. Y sobre todo empezar con la lectura de un fragmento y tu reseña muy sustancial, a pesar de la brevedad, pero muy sustancial de infancias, ¿no? Cada lectura del libro, cada comentario que me hacen llegar, pues me dan otro libro, ¿no? Es como si el libro se expandiera con cada mirada, ¿no? Y Eh, pues yo encantado de estar acá, total disposición tuya, maestro Jaime. Ese es el descubrimiento también como autor, porque el libro que ha salido de ti ya se desprendió de ti y los lectores o lectoras pues van haciendo lo suyo, ¿no? Permíteme, Brian, saludar a la gente que está conectada. Mira, Fabián Andrei Tobar desde Putumayo, Colombia, muy cerca. Y también aquí a Enegildo Peña desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Mira, qué gusto que nos estén siguiendo de otras latitudes. Así que, y bien, sí, Brian, yo he hecho una lectura, claro, un comentario bastante breve, pero me he quedado muy sobrecogido, quizás es la palabra más exacta, sobre esa exploración de la infancia. Porque mira, yo estaba imaginando, ¿no? Claro, si te dicen cómo ha sido tu infancia, claro, la infancia dices como colocas ahí en el epígrafe, ¿no? Los primeros años o los primeros momentos, dice, primer estado de una cosa después de su nacimiento o fundación, citando ahí a la RAE. Claro, y uno Ujú. evoca la infancia, pues asocia quizás a los momentos más felices, pero también aparecen estos momentos, ¿no? Cuando uno descubre la crueldad, eh, la maldad también. Y yo decía hace un rato, claro, en la niñez también los niños son crueles con los apodos, no sé, Sí, ¿no? Ahora le llaman bullying, antes no existía ese nombre, ¿no? no, no, Entonces, eso de ahí me llama la atención. Pero yo quería partir por lo elemental, Brian, porque mira, nos conocemos de la maestría de escritura creativa de San Marcos, y tú ya tenías algunos cuentos bajo el brazo, unos poemas también. Creo que tienes un proyecto de libro, ¿no? sí. Nunca habrá un cielo, creo, Lima no tendrá un, no, que aparece aquí mencionado en un cuento, hay ese verso. Pero la pregunta sí, ¿no? ¿Desde cuándo comenzaste a escribir cuentos? ¿Desde qué momento? Ah, bueno, exactamente no recuerdo, pero sí tengo la sensación de que fue cuando ya estaba cerca de estudiar en San Marcos. eh, En realidad a los 17, 16 ya estaba explorando, ¿no? Escribiendo, sobre todo desahogos, ¿no? Desahogos primarios, ¿no? Como todo adolescente o joven, pues, ¿no? Hace en soledad, ¿no? En cosas que no mostraba, ¿no? Quizás a algunas personas, o uno que otro amigo, pero sí, muy secretamente, ¿no? Y siempre iba al lado de la memoria, ¿no? De lo que pasaba, de lo que había pasado, de lo que había vivido cortamente, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí fue que empecé a crear este libro, porque este libro pues ha sido escrito sobre todo en mis veintes, ¿no? O sea, ya tomando forma a partir de los 20 para adelante o de los 19 para adelante. Eh, Obviamente, pues la experiencia que tuve como estudiante de periodismo en San Marcos y luego como ya un reportero pues de la calle, fue alimentando las miradas, ¿no? Que tenía con respecto a lo que quería contar y empezó a agarrar más formas que quizás no buscaba, ¿no? Porque hay algo muy cierto que has dicho, ¿no? Uno siempre recorre la infancia como el del lado luminoso, ¿no? La nostalgia, esos momentos pues en que uno no se preocupaba por mucho, ¿no? Quizás solo por jugar, por ver la televisión, por salir con los amigos, por patear la pelota, pero ya mi mirada cambió cuando empecé a trabajar en policiales, por ejemplo, ¿no? Para mí fue una ruptura de burbuja brutal y, y me dio varias estampas de la crueldad, pues, ¿no? Algunos aspectos, pues, un poco
oscuros de la vida, pero no quería renunciar tampoco a lo luminoso, ¿no? En realidad el libro sí tiene un poco de ambos. Lo que sí buscaba sobre todo era generar una emoción, inquietar, ¿no? Indignar quizás. Luis Fernando Cueto lo dice muy bien, ¿no? En el comentario detrás del libro, de la contratapa, ¿no? Que no son cuentos amables, no, no lo son. Quizás hay alguno que otro melancólico, medio o tierno, ¿no? Conmovedor, sí los hay algunos, pero la gran mayoría están atravesados por esa propuesta, ¿no? Y no es casual, me di cuenta también con el proceso, el trabajo de corrección del libro, que pues era una propuesta de mostrar ese mundo violento, pues sobre todo masculino, ¿no? Porque casi no hay muchos personajes femeninos ahí. Ese mundo masculino que es tan tenso, es tan violento, ¿no? Siempre digo, los chicos no hablan, o bueno, al menos la infancia que retrato yo, no hablaban, más que hablar se metían puñetes, ¿no? Más que expresar una molestia, pues se insultaban, ¿no? Eh, entonces, por ahí va infancias, ¿no? Empezó eh, en mis 20, se fue Ujú. formando solo, yo no tenía pensado hacer un libro así, y ya cuando estaba a punto de enviarlo a una editorial sí me di cuenta pues que algo atravesaba y era ese primer momento de la fundación de algo, ¿no? Puede ser una persona violenta o un padre que se redime, ¿no? Por ejemplo, en el cuento Princesa, ¿no? Un padre Ujú. dando entierro a una mascota, pues cosa que no es tan habitual. Bueno, al menos yo no he visto tanto gente enterrando a sus mascotas. Me parecía un poco extraño y ver ese gesto pues de un padre me parece lo más hermoso, ¿no? Entonces, esas luces y sombras tiene Infancia, Jaime.